Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al cuarto vídeo de la sección Calendario de cría de canarios, donde veremos qué hacemos los criadores durante la cría de canarios en los meses de abril y mayo. Sin más, empezamos. Continuando con el anterior vídeo de esta sección, cuando veamos que todas las crías han saltado del nido y que se mueven fácilmente por las jaulas, es aconsejable separar a los pichones de sus padres con la rejilla separadora de barrotes, dejando a un lado al macho y a la hembra y al otro lado a los pichones. De esta forma, los padres podrán seguir alimentando a las crías a través de los barrotes de la rejilla hasta que aprendan a comer por sí mismas, evitando que puedan arrancarle las plumas, puesto que en muchas ocasiones algunas parejas por exceso de celo y por querer hacer una nueva nidada comienzan a arrancar las plumas de las colas a sus crías, lo que puede causar lesiones y heridas en la piel e incluso problemas de crecimiento de las futuras plumas. Una vez que hemos separado a las crías de sus padres, si queremos realizar una segunda puesta, en el lado de la pareja reproductora debemos retirar el nido viejo y colocar un nuevo nido, junto con material para que los canarios confeccionen su nido nuevamente, mientras que en el lado de los pichones es aconsejable colocar al menos un comedero interior con la mixtura que normalmente utilicemos, con semillas apetecibles y fáciles de pelar para que vayan aprendiendo a pelar las semillas y pasta de cría. De esta manera conseguiremos que los pichones sientan curiosidad y que poco a poco vayan aprendiendo a comer por sí mismos. Tanto los comederos interiores como el bebedero deben estar situados en un lugar que sea de fácil acceso para las crías, pero debemos tener mucho cuidado de no colocarlo debajo de posaderos para evitar que los pájaros puedan ensuciar la comida y el agua, ya que esto podría dar lugar a la aparición de bacterias y a futuras enfermedades. Pasadas unas semanas, dependiendo de la evolución y del desarrollo de las crías, podremos independizarlos totalmente de sus padres para que los pichones tengan más espacio para volar y desarrollarse y para que de esta manera los padres estén más tranquilos y se centren en la segunda nidada. Es muy importante que antes de separar a las crías nos aseguremos de que todos y cada uno de los pichones saben comer por sí solos, de ahí que no pueda decir una fecha o un plazo exacto de tiempo para independizar a las crías de sus padres, ya que como he dicho antes, esto depende mucho de su desarrollo e incluso de la raza de canarios. Lo ideal es que cuando veamos que todos los pichones comen por sí solos, los saquemos de la jaula, revisemos que están todos sanos, que no tienen ningún quiste de pluma, heridas en las patas o en las uñas o problemas con las anillas, y los alojemos en una jaula de mayor tamaño o voladera, en la cual puedan volar cómodamente y ponerse fuertes de cara al periodo de muda. Un truco que muchos creadores solemos utilizar en estos casos es alojar a los nuevos pichones en voladeras en las que al menos haya un canario adulto, para que en el caso de que cometamos el error de separar a algún pichón que aún no sabe alimentarse por sí mismo, este canario o esta canaria les sirva de ejemplo y de guía, e incluso algunos canarios por instinto pueden llegar a alimentarlo en el caso de que sea necesario. Al mismo tiempo, la pareja de canarios continuará con la segunda puesta, que se desarrollará de igual forma que vimos en el vídeo anterior, es decir, una vez que los canarios confeccionan el nuevo nido, se apararán y dará comienzo a la puesta de huevos, que tendremos que ir cambiando día a día para conseguir que todos los pichones nazcan a la vez. A los 6 o 7 días revisaremos si los huevos están pisados, a los 13 días desde que comenzó la incubación, los huevos fértiles nacerán, etc. Y finalmente, cuando terminemos la segunda puesta, daremos por finalizada la temporada de cría, o en casos excepcionales, podremos hacer una tercera y última puesta, siempre y cuando la pareja de canarios quiera, se encuentre en buen estado y las condiciones del aviario nos lo permitan. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de la sección cuando esté disponible y como siempre te espero en el próximo vídeo.